Hola mis amigos, su servidor Gerardo Bogantes. Aquí estamos contentos, bendecidos por Dios, deseosos de llevar un mensaje acerca de la profecía de la palabra del Señor. Muchísimas profecías en la Sagrada Escritura se han cumplido al pie de la letra porque Dios no miente, Él no falla. Como dicen por ahí, Dios no batea. Dios siempre da en el blanco. Él es verdadero, en Él no hay mentira. El panorama en el mundo quiere esclarecer o nos da a entender que algo difícil viene para este mundo. Uno deseara decir que viene lo mejor, pero todavía en el mundo deben pasar acontecimientos muy duros, muy tristes, muy lamentables, no tanto por voluntad de Dios, sino porque el ser humano siembra discordia, el ser humano se aleja de Dios y al alejarnos de la vida, pues viene la muerte. Al alejarnos de la bendición, pues viene la maldición. Al alejarnos de los buenos consejos, pues queda lo malo. Y lo que se siembra se cosecha. Pero a pesar de que vienen tiempos en que se cumple literalmente el libro de Apocalipsis, ahorita se está cumpliendo Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, que la iglesia, los creyentes, estamos aquí en el planeta Tierra, pero muy pronto la iglesia es llevada al cielo. Apocalipsis 4.1, Dios dice, sube acá, y ya en el capítulo 4 y 5 la iglesia está en el cielo según la Biblia, y si está allá, pues no vendrá hasta luego en la segunda venida de Cristo, que venimos a establecer el reino milenial. Les ruego por favor que con paciencia escuchen. Estamos enseñando acerca de Daniel capítulo 12, el último capítulo de aquel hombre llamado Daniel, que fue más sabio, que fue 10 veces más sabio que los sabios de su tiempo. Aquel hombre que tenía linaje de realeza, un hombre intelectual, un hombre preparado desde muy joven, tanto así que al ser deportado a Babilonia, pues el hombre más grande de este mundo de aquel entonces, Nabucodonosor, vio en él sabiduría y lo escogió, y él fue levantado aún más alto que sus compañeros que le rodeaban en la política de su tiempo, en el gobierno de aquel gran rey de Babilonia. Y estando ya un poco anciano, ya de 90 y resto de años, tiene esta revelación de los últimos tiempos, que es noticia tan fresca que todavía no se está cumpliendo, está a punto de cumplirse. Daniel capítulo 12 se refiere a la gran tribulación, a eventos que sucederán muy pronto, inmediatamente que se cumpla Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, que la iglesia será llevada al cielo. Millones de gente desapareceremos. La iglesia verdadera de Cristo es la que practica la palabra de Dios, la que obedece los mandamientos de Jesús. No los 10 mandamientos, no, los mandamientos de Jesús, de Dios, que son miles y que están en el Nuevo Testamento. Son para usted y para mí, no son gravosos, sino que son deleitosos. Es una bendición obedecer lo bueno. El que escucha el consejo le irá bien en la vida. El hijo que respeta a papá y a mamá, que lo honra, que le obedece, le va bien en la vida. Los hijos de Dios que le obedecemos al Padre Celestial,
nos irá bien en la vida, porque con Dios siempre todo es mejor. La juventud es mejor con Dios, la niñez es mejor con Dios, la edad madura es mejor con Dios y por supuesto que la vejez también. En esta vida es un abrir y cerrar de ojos y volamos a la eternidad, y Dios quiere que volemos a una eternidad feliz y no que desciendan a una eternidad triste y lamentable. Entramos en materia, ya miramos Daniel capítulo 1, cuando habla que en aquel tiempo se levantará el arcángel Miguel, que está de parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo envía a defender a Israel. No es que a Miguel el arcángel se le ocurre venir y hacer y deshacer, no. Los seres que están en el cielo siempre obedecen solo a Dios. No obedecen a predicadores, ni a hombres ni mujeres. Los seres angelicales solo obedecen a Dios. Y Dios tiene a Miguel de parte de Israel, su pueblo. O sea, difícilmente Miguel viene a Costa Rica, de donde es su servidor, o viene a Centroamérica o a Suramérica o así, qué sé yo, a África, ¿no? Él está puesto para ayudar a Israel de parte de Dios, dice la Biblia. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel. El pueblo de Daniel era Israel. Y será tiempo de angustia. Bueno, ya lo miramos con Mateo 24, del 15 al 23. Lo miramos también con Apocalipsis 6, del 12 al 17, que será tiempo de mucha angustia. Está el principio de dolores, que es el que estamos. Luego viene la tribulación, inmediatamente que la iglesia sea llevada al cielo y se empieza a manifestar el anticristo a través de esas 10 naciones que en ese momento estarán gobernando el mundo, el planeta Tierra. Esas 10 naciones representan al mercado común europeo, o a los 10 cuernos de la bestia, de los 10 cuernos del anticristo. ¿Qué más podemos decir? Será tiempo de angustia, dice un tiempo que no lo ha habido ni lo habrá. No lo ha habido, será peor que cuando llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra, será peor que cuando vino el diluvio, será peor que cuando han sucedido terremotos grandes. De hecho, al final de la gran tribulación existirá el terremoto más grande de la historia, que todo monte se moverá. Ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 6. Dice que al final de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, ahí será ese terremoto al final de la gran tribulación. La Biblia lo enseña como en 5 versículos de ese gran terremoto. Tiempo de angustia cuando no lo ha habido ni lo habrá. Bueno, ya eso lo analizamos con detenimiento en grabaciones pasadas. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. No dice todos. Hay que tener cuidado con las resurrecciones. Habrá resurrección de justos y de injustos. Digamos, Mateo 25, 41 dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Allí pone las 2 resurrecciones como si fueran simultáneas, y si alguien no conoce la Biblia o no la estudia un poquito más profundo, creerá que la resurrección de justos e injustos será simultánea, o sea, junta la una de la otra. Y no, entre una resurrección y otra habrán hasta más de 1007 años de diferencia. Si Cristo viniera hoy, resucita la Virgen María, la Madre de nuestro Señor, San Pedro, San Juan, David, Moisés. Ellos resucitarán como parte de la verdadera iglesia, de los verdaderos creyentes en Dios.
la iglesia tendrá un lugar único y especial. Luego el anticristo hace pacto con Israel y por 3 años y medio lo engañará a Israel. Los judíos creerán que es el Mesías. Jesús dijo, yo vine en mi nombre y no me recibieron, otro vendrá en su nombre, a ese recibirán. Y ese cuerno pequeño o hombre inicuo engañará a Israel por 3 años y medio. Luego, después de 3 años y medio, empezará lo que se llama la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio se llama tribulación. Eso lo explica en Mateo 24, Jesús lo explicó. Y luego la gran tribulación, que será el tiempo más duro, más lamentable, donde habrán guerras, matanzas, adorarán al diablo abiertamente, al anticristo, a la estatua que él mandará a poner en el templo a los 3 años y medio, que de ahí esa es la abominación desoladora, cuando él manda que le adoren a él y a la estatua, a la imagen. Ahí empieza la gran tribulación en esa abominación desoladora. Hay capítulos enteros de la Biblia que se ubican en esos, al principio de la gran tribulación. Digamos, en Zacarías 14 habla mucho allí de la gran tribulación, no todo el capítulo, ahí habla de la gran tribulación, de la venida de Cristo, del milenio en Zacarías 14, pero Apocalipsis 12 habla mucho ahí de la gran tribulación, del principio. Apocalipsis capítulo 13 habla mucho de la gran tribulación, del principio de la gran tribulación. Aún Apocalipsis 14 habla mucho allí de la gran tribulación. Apocalipsis 6 del versículo 12 al 17. Entonces será un tiempo muy difícil, que ya la iglesia es llevada al cielo. Sin embargo, habrán diferentes grupos que serán salvos en ese periodo, y no serán pocos, serán millones. Muchos de ellos el anticristo decapitará. Y dice ya luego el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo serán levantados. ¿Quiénes serán levantados? Ya no en la iglesia, ya la iglesia resucitó. Apocalipsis 4 y 5 la coloca en el cielo. Sería algo como ilógico que desde el capítulo 6 al 18 no vuelva a mencionar la iglesia, como lo repite muchas veces el capítulo 2 y 3. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a los cristianos, a la iglesia. Y ya luego la pone en el cielo. Entonces sería algo extraño que baje del cielo y que esté en la gran tribulación, si Apocalipsis 4 y 5 la ubica en el cielo. Estos que duermen, que habla Daniel 12, versículo 2, son los que el anticristo manda decapitar, que habla Apocalipsis 6, 9 y 10. Voy a tratar de leérselos. Apocalipsis, no la tengo aquí. Vamos a buscarla. Apocalipsis 6, versículo 9 y 10. Porque el anticristo mandará una pena de muerte, una pena capital de decapitar. Dice Apocalipsis 6, versículo 9, aquí están, vamos a ver, es el 8, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar es en el cielo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Estaban en el cielo las almas de los que el anticristo mandó a decapitar, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, o sea, decapitados. No estoy inventando nada, no, solo que la Biblia tiene un poco de revelación aquí, otro poco allá y otro poco allá, y ella, en lugar de contradecirse, se explica con la misma palabra de Dios. Estaban allá en el cielo las almas y le dicen a Dios: ¿hasta cuándo nos hará justicia de esa gente malvada que hay en la tierra? ¿Cuándo vengas del anticristo? Y se les dieron vestiduras blancas y les dicen: todavía deben ser muertos otros más. Por eso la vez pasada, en la otra grabación, les leí Apocalipsis 20, donde también habla de esas almas que dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esas almas van a ser resucitadas antes del milenio para entrar al milenio. Van a resucitar, aunque ya estarán con un cuerpo glorificado esas almas. No es que vamos a gobernar sobre esos decapitados, no. Los que en el milenio se va a gobernar sobre los que se sellaron con el sello del anticristo, esas naciones que fueron rebeldes, los que se sellaron con el sello del anticristo serán echados al infierno, según Mateo 25. Eso lo vamos a ver más adelante, aquí explicando a Daniel 12. Vamos a seguir con Daniel 12. Entonces, gobernaremos en el milenio, para que esto no quede ahí en duda, sobre los que entren en carne y hueso al milenio, que no se dejaron sellar por el anticristo, pero estaban vivos en la segunda venida de Cristo. Habrá gente viva, como los 144,000 judíos. Habrá gente viva que no se pusieron el 666, la marca, en su frente, en su mano derecha. Estarán en carne y hueso, y esos entrarán en carne y hueso al milenio, porque los que se dejaron sellar irán al infierno, según lo enseña la Biblia. En Mateo 25, del 31 en adelante, ahí habla del juicio de las naciones en la segunda venida de Cristo. Bueno, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, los que el anticristo matará serán despertados, unos para vida eterna, porque entrarán al milenio con un cuerpo glorificado. Ya no serán parte de la iglesia, pero la Biblia dice claramente, al menos en Apocalipsis 6, del 12 al 10, Apocalipsis 6, del 9 y 10, bueno, y Apocalipsis enseña que van a estar sirviendo. Hay como 4 versículos en la Biblia que enseñan que sirven a Cristo, que andan detrás de Cristo y le sirven día y noche. La iglesia será la esposa de Cristo y gobernará en el milenio las naciones gentiles, la iglesia con un cuerpo glorificado. Estos salvos que fueron decapitados pues serán salvos, pero serán como aquellas vírgenes sensatas que llega el Señor y entran al milenio. Bueno, las vírgenes son los que entran, que no se dejaron sellar por el anticristo. Viene su Señor y entran al milenio, a la cena de las bodas del Cordero, que es como el brindis de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Bueno, qué linda es la palabra de Dios. Yo espero, mis amigos que escuchan y hermanos, que usted apunte, compare, escuche aquel, escuche al otro, porque hay muchas versiones, muchos enfoques bíblicos, pero algunos chocan con la profecía, porque
Y la profecía no puede chocar, sino debe calzar, sincronizar, señalar todo de una forma correcta. Cristo es el centro de la Biblia, pero para estudiar la profecía debe estudiarse enfocándose primero en Cristo, luego en Israel, en Jerusalén y en Israel. La mayoría de acontecimientos futuros deben estar enfocados en lo que sucede en Israel y en lo que sucederá en Israel. Claro que sí, Israel después de Cristo es el centro de la profecía después de Cristo. No se puede dar un buen enfoque de las profecías futuras sin tener en cuenta a Israel. Y aunque algunos dicen que no, pero está muy claro en muchos, no en uno, en muchos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Está la parábola de la higuera que representa a Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando ya sus hojas brotan. Se refiere a Israel, que nació en 1948, y siguen llegando a Israel judíos de todo el mundo. Y muchos de los que duermen en el polvo resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. Esta confusión y vergüenza eterna es después del juicio del gran trono blanco. O sea, viene el arrebatamiento de la iglesia, primera parte de la resurrección de los justos, que es la novia de la iglesia. La parte B de la primera resurrección será al final del gobierno del anticristo. La parte B. Van a resucitar para entrar con cuerpo glorificado al milenio. Luego la resurrección de los pecadores será hasta después del milenio, después de la guerra de Gog y Magog, que será la última batalla. Viene el juicio del gran trono blanco y allí en ese juicio resucitan los pecadores. Faltan más de 1007 años según la profecía para que sea el juicio final o el juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis 20 del 11 al 14 es. Bueno, seguimos aquí, entonces ya entramos a Apocalipsis 12, a Daniel 12, versículo 3. Vamos a ver, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué lindo es ese brillar, ese brillar. Los entendidos aquí en Daniel 12:3 se refiere al que sigue a Dios. Aquí no se refiere a una persona intelectual que sepa 7 idiomas, pero no sigue a Dios. Hay versículos de la Biblia cuando habla de sabios y de entendidos y se refiere directamente a personas que son salvas, que tienen a Jesús en el corazón. ¿Por qué? Porque una persona entendida pues sabe que el licor produce cirrosis, que los vicios producen en el cuerpo enfermedades y sensaciones negativas. Los vicios y lo malo destruye el cuerpo y aún el alma la destruye, la degenera. Lo malo destruye esa imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando una persona recibe a Cristo, Dios empieza a hacer una gran obra en ella. Si tú que me escuchas estás atado por el vicio o el pecado, yo no te estoy señalando, no te estoy condenando. ¿Quién soy yo para condenarte? Jesús dijo, en aquel día yo no los juzgaré, mi palabra los juzgará en el día postrero. Entonces me es necesario enseñarle a usted la palabra de Dios por la cual usted puede ser salvo, puede ser liberado de ese vicio.
Si usted se consagra a Dios y le dice, no, maldito vicio, tú no me vas a vencer, yo con la ayuda de Cristo voy a dejar ese vicio y esa atadura de adulterio, de fornicación, esa atadura que hice pacto con el diablo, o esa atadura que me tiene ahí esclavizado a hacer lo incorrecto, porque hay gente que a veces sabe mucho intelectualmente, pero está atado al pecado. Entonces la Biblia llama entendido a aquel que, aunque quizás sea un analfabeto, un campesino, como dicen por ahí, de allá adentro, ¿verdad? De allá en los adentros de la montaña, que quizás nunca ha ido ni a la capital de su país. Lo que sabe es labrar la tierra, pero ese campesino, si recibe a Jesús, Él lo cambia y lo hace nueva criatura. Entonces, cuando aquí la Biblia dice en Daniel 2:12, versículo 3, que los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento, en una eterna, por la eternidad resplandecerán, es que Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabía usted que en el infierno hay una llama de fuego, pero es oscura? La Biblia enseña que en el infierno hay densas tinieblas, o sea, es algo muy oscuro, muy lúgubre, muy triste, muy lamentable, muy doloroso. Muchos hacen chistes del infierno y dicen que quieren ir allá porque está tal mujer, o hay tal orquesta, o tal grupo musical, y se ríen. Pero hay de aquellos que ríen de esa forma, haciendo chistes de la Biblia en una forma incorrecta, como salen en las redes sociales, y muchos se ríen. Oh, a mí me da tristeza por ellos. Que Dios le bendiga. Si usted es una persona que hace chistes de Dios y de la Biblia, arrepiéntete. Dios te ama y quiere salvarte. Si alguien sigue a Cristo, es un entendido, porque es sabio porque deja el vicio, es sabio porque deja la maldad, es sabio porque va camino a la condenación y dice, yo no me voy a condenar, yo voy a escapar por mi vida y voy a seguir a Jesús. Por eso alumbraremos como las estrellas la eternidad. Estamos en Daniel 12. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cierra las palabras. Daniel era más sabio que los sabios y no entendía muchísimas cosas de las que él escribía. ¿Por qué? Porque estaban selladas por el Espíritu Santo. Estaban selladas por Dios, pero usted ve que las estamos enseñando y están abiertas ahora. Ya llevo con esta creo que 3 grabaciones y apenas voy voy a empezar el versículo 4, porque hay tanto que decir ahí, todavía podía decir mucho más, pero para avanzar y poder terminar este capítulo, pues hay que avanzar un poquito. Pero a veces es difícil avanzar con tanto que enseña la Biblia. Daniel, tú no entiendes esto de que van a resucitar a esos decapitados, y tú no entiendes, Daniel, que tiempo de angustia para mi pueblo y que Miguel se levantará. Lo que expliqué en Apocalipsis 12, que Satanás pierde los aires a la mitad de la semana 70, o sea, después de 3 años y medio de gobierno del anticristo, Dios le permite un gran poder al anticristo y la imagen del anticristo va a hablar y va a hacer señales y maravillas porque Dios se lo permite. A veces los brujos creen que ellos tienen un gran poder,
pero ningún brujo puede contra Dios y contra la iglesia de Dios, porque hay un poder más grande en nosotros los creyentes en Dios. Es Dios mismo en medio de su pueblo. Daniel no entendía, pero usted y yo, gracias a Dios, entendemos. Daniel sella esta profecía porque es para estos tiempos finales que Dios quiere apercibirnos a usted y a mí para que no pasemos ni la tribulación ni la gran tribulación. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Seguiré en otra enseñanza más. Que Dios le bendiga. Y si tú no eres salvo, dile: Jesús, quiero escapar por mi vida. Jesús, sálvame en este momento. Ven a mi vida. Yo te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Gracias, Señor. Amén.